Hola, bienvenidos sean a esta nueva sección de biografías, en la cual hoy hablaremos sobre la emperatriz Elizabeth de Baviera. ¡Comenzamos! Elizabeth, que sería mejor conocida en la corte vienesa como Sisi, fue la cuarta hija de los 10 hijos que tuvo el duque Maximiliano José de Wittelsbach con su esposa la princesa Ludovica, que era hija del rey Maximiliano I de Baviera. Sisi nació en Múnich el 24 de diciembre de 1837, pero creció en Possenhofen, a orillas del lago Starnberg, libre y feliz, siempre en contacto con la naturaleza y en un ambiente muy desinhibido, lo cual establecería las bases del carácter de la futura emperatriz y de toda su familia. Pero la vida de Sisi cambiaría cuando su tía Sofía estaba buscando esposa para su hijo, el emperador Francisco José, viendo con buenos ojos a la hermana mayor de Sisi, Elena, por lo que habló con su hermana Ludovica, madre de Sisi y de Elena, para concertar una reunión en la que Francisco y Elena se conocerían, ya que ésta, al ser discreta, amable, religiosa y extremadamente disciplinada, era la candidata idónea para convertirse en la nueva emperatriz. Y aunque en un comienzo Sisi no estaba agregada en el viaje, el destino quiso hacer que fuera la tercera integrante, lo cual hizo que cambiaran por completo los planes de la tía Ludovica, ya que nadie se esperaba, ni mucho menos Sisi, que fuera ella la elegida, y no su hermana mayor Elena, que era la candidata perfecta para ser la emperatriz, la que cautivara el corazón del joven emperador. Y esta fue una completa sorpresa, ya que Sisi no cumplía con los estándares de belleza de aquella época, teniendo un rostro ovalado, y por gustar tanto del campo tenía un característico bronceado. Por aquel entonces Sisi apenas era un adolescente, y lo que verdaderamente cautivó a Francisco José fue el carácter y alegría que la joven Sisi tenía en aquella época. Al enterarse Sisi de que estaba siendo el objeto de la admiración de su primo, se sintió halagada, pero también supo advertir que entre ellos tenían una serie de diferencias entre intereses y temperamento, y a pesar de que esto sería un impedimento para casarse, también supo que nadie le podría decir que no al emperador de Austria. Su futura suegra y también tía, la archiduquesa Sofía, también advirtió que Sisi no era la más adecuada para ser la futura consorte, ya que no podría cumplir con todos los cánones propios de la corte imperial, y en más de una ocasión intentó hacer que su hijo desistiera de la elección de su futura esposa, ya que al haber sido criada fuera de la corte y el rígido protocolo cortesano, la joven Sisi nunca se había movido en círculos sociales, y a sus apenas 16 años, era poco probable que se adaptara a la responsabilidad de ser una emperatriz. Pero toda súplica fue inútil, ya que Francisco José siguió manteniendo la idea de que Sisi sería su esposa y por lo tanto futura emperatriz de Austria, y así se lo hizo saber a su primo Alberto de Teschen, cuando le escribió en una carta que estaba enamorado como un cadete. La boda se celebró el 24 de abril de 1854, llevándose a cabo en la iglesia de los Agustinos de Viena, y una vez casada y establecida en el Palacio Imperial, Elizabeth vio que todos sus temores estaban muy bien fundamentados, ya que su nueva vida no tenía nada que ver con el ambiente en el que ella había crecido. La vida cortesana dejaba por fuera todo tipo de espontaneidad que ella pudiera tener, e incluso no tenía nada de intimidad, ya que sus damas de compañía habían sido elegidas por sus familias y eran de una edad muy avanzada, además de ser muy conservadoras. En cuanto a la archiduquesa Sofía, su suegra, que nunca estuvo a favor de su matrimonio, siempre buscaba la manera de criticarla, ya sea por sus hábitos, vestimentas, costumbres y aficiones, por lo que Sisi no tenía compañía que estuviera a favor de ella, con excepción de su esposo, el emperador Francisco José, que a pesar de estar 100% enamorado de ella, sus obligaciones no le permitían dedicar demasiado tiempo a su esposa. Sisi pensaba que todo esto cambiaría cuando por fin tuviera un hijo, ya que tendría en quien volcar toda su atención y amor. Y cuando por fin nació su primera hija, su suegra, la archiduquesa Sofía, se hizo cargo de la pequeña por completo, ya que consideraba que la joven madre no sería capaz de educarla como se debía. El poder de la archiduquesa era tan grande que incluso impuso los nombres de la primera hija, siendo estos Sofía Federica. Y aunque se repitió la misma historia cuando nació su segunda hija, Giselle, Sisi empezó a imponerse y 15 días después del nacimiento de la pequeña, logró hacer que las niñas fueran trasladadas a sus habitaciones. Sisi se encontraba muy feliz, ya que por fin tenía a sus hijas a su lado, pero cuando ella y su esposo Francisco José viajaron a Hungría, decidió llevarse a las niñas con ella,
lo cual no fue del agrado de la archiduquesa Sofía, quien se opuso firmemente a que las niñas las acompañaran. Pero a pesar de toda esta oposición, Sisi logró llevarse a las niñas en el viaje, lo cual sería un triunfo, pero que le traería mucha amargura, ya que su hija mayor, la pequeña Sofía, se contagió de la disentería, y por más que se intentó curarla, la pequeña pasó a mejor vida en Budapest. Elizabeth se sintió profundamente culpable y devolvió a su suegra la responsabilidad de la educación de Giselle, lo cual le hizo caer en una terrible tristeza, que no logró superar ni siquiera con el nacimiento de su primer hijo varón, Rodolfo, el 21 de agosto de 1858. Al tiempo viajó a la isla de Madeira, usando de justificación que era por cuestiones médicas. Al regreso de su viaje, la realidad fue totalmente abrumadora para ella, ya que el retomar la vida cortesana era someterse a la etiqueta y soportar nuevamente la incomprensión de su entorno, y nuevamente realizó un viaje fuera de la corte. En esta ocasión el destino fue Corfú, donde comenzó su gusto por la cultura clásica griega y su pasión por el Mediterráneo. Ya más relajada, regresó a Viena en el año de 1868. El viaje le había sentado de las mil maravillas, encontrándose a una joven aún más bella que la que se había marchado, y en conjunto con su esposo el emperador Francisco José, se acordó que no se sometería a la disciplina de la corte más que cuando fuera estrictamente necesario, cumpliendo con sus deberes de emperatriz, pero se reservaría un territorio propio donde cultivaría su propia individualidad. Y a pesar de que no tenía que estar tan inmiscuida en los papeles de emperatriz y los problemas de Estado, fue Isabel de Baviera, nuestra queridísima Sisi, quien logró mantener a Hungría unida al imperio, ya que ella simpatizaba mucho con aquel país, llegando incluso a contratar como lectora a Aida Ferenczi, una joven húngara que se convertiría en una de sus mejores amigas, y por la cual conocería al supuesto Gyula Andrássy, que era un coronel del ejército magyar. La coronación de Francisco José y Elizabeth como reyes constitucionales de Hungría fue llevada a cabo el 8 de junio de 1867 en la iglesia de Nuestra Señora de Budapest, y como prueba de su reconocimiento, el pueblo húngaro les hizo la donación del castillo barroco de Godolo. En el año de 1868 nació la menor de sus hijas, la cual fue llamada María Valeria. Desde su nacimiento estuvo marcada por rumores, en los que se decía que Sisi había tenido amores con Andrássy, por lo que se insinuaba que María Valeria no era hija del emperador Francisco José. Además de esto, otra cosa curiosa es que María Valeria fue la única de las hijas que pudo ser criada por Sisi. Además de los rumores de María Valeria, se decía que era la mismísima Sisi quien conseguía las amigas íntimas para el emperador, siendo una de ellas la actriz Katrine Schwartz, quien era cariñosamente llamada por Sisi como la amiga. Entre el emperador y Sisi solo existía una relación cordial y amistosa, que se decía que estaba basada en un sincero afecto y amistad. Estos años fueron los más tranquilos de la emperatriz Sisi, cuando su único hijo varón, Rodolfo, fue encontrado carente sin vida al lado de su amante María. Los rumores indican que este fallecimiento se había llevado a cabo por las propias manos de Rodolfo, ya que al ser María su amante no estaba permitido estar con ella de manera matrimonial. Esta triste pérdida fue tapada, y se dijo que el futuro heredero había pasado mejor vida por un ataque de apoplejía. Tras toda esta tragedia, la emperatriz Sisi acusó a la corte vienesa de ser la causante indirecta de este fallecimiento, y nunca volvió a vestir de color, siendo el luto perpetuo lo que la acompañó en sus siguientes viajes. La vida de la emperatriz encontró su destino el 8 de septiembre de 1898. Fue durante uno de sus viajes cuando se disponía a tomar el ferry que iba a llevarla a Montreux, cuando tropezó casualmente con otro pasajero. Según lo que se sabe, ella sintió un fuerte golpe en el costado, y cuando ya se encontraba dentro del barco, la emperatriz se desmayó. Sisi falleció la misma tarde de ese día, y el viajero que se había tropezado con ella, quien le había clavado un estilete muy cerca del corazón. El emperador Francisco José no quiso que Elizabeth descansara donde ella había dispuesto. Sisi había dicho que quería estar en Corfú o en Ítaca, pero su condición de emperatriz de Austria-Hungría le obligaba a ser sepultada en la cripta de los capuchinos, en Viena, donde nunca encontró paz. El recuerdo de la emperatriz Sisi siempre quedará como una imagen de una mujer que siempre buscó la felicidad, pese a que la tragedia la atacó varias veces, siendo un ícono de moda y de perseverancia.
Por último, no me queda más que invitarlos a suscribirse, dejar like y compartir. Espero que ustedes hayan gustado de este video. ¡Nos vemos!